Tiene ahora la palabra el legislador Antonio Rins. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Yo creo que ya se ha hablado mucho de este presupuesto y me parece que es interesante hacer, como dice la legisladora Fernández, algunos paréntesis. Uno referido a la legisladora Fernández. Es cierto lo que dice respecto a que fue mal citado Perón, con respecto a que la realidad es la única verdad. Esa frase es de Aristóteles, para diferenciarse del idealismo de Platón en su momento, pero quédese tranquila, que la realidad es la única verdad y esa frase ha quedado que es de Perón y va a seguir así en todos los tiempos. Con respecto al presupuesto ya específicamente, el miembro informante creo que ha dado el clavo. Yo tengo las mejores referencias personales y profesionales del legislador Limia, y creo que efectivamente ha dado en el clavo cuando él manifestó el alto grado de dependencia que tiene este presupuesto de la macroeconomía, de las cuestiones macrofiscales. Y ese alto grado de dependencia que tiene está también fuertemente distorsionado por los planteos o por los ratios que establece el propio presupuesto nacional. Y el legislador Limia también, para referirse al impacto que tuvo la pandemia y cómo se hizo la valoración de la caída de la actividad productiva en el mundo y todo, se refirió a una entidad que evidentemente señala el Banco Mundial, dándole a los informes que da el Banco Mundial, dándole entonces un grado de importancia grande. A partir de ahí, señor presidente, nos encontramos que el presupuesto nacional plantea una meta de crecimiento que está en el orden del 5,5%, asentado en una estimación de inversión con un incremento del 18%. Ahora, ¿qué dice el Banco Mundial? Para poder hacer un análisis bien claro del presupuesto, tomemos una única referencia. Porque si no, muchas veces se discute cuando hablamos del presupuesto, que bueno, se relativiza el presupuesto, bueno, la palabra lo dice un presupuesto. No es tan así. Un presupuesto no es una presunción. Una presunción es una cosa distinta, que se considera que alguna cosa está bien sin tener algún grado de certeza. Hay que diferenciar lo que es una presunción de lo que es un presupuesto. Creo que el presupuesto nacional, que da las bases en donde se asienta el presupuesto provincial, realmente tiene un alto grado de presunción. Digo presunción porque, siguiendo los ratios del Banco Mundial, el presupuesto nacional dice crecimiento del 5,5%. ¿Sabe cuánto establece el Banco Mundial? El 2,1%. Es una enorme diferencia. Desde la que establece el Banco Mundial hasta lo que establece el presupuesto, todo eso es presunción. Hasta el 2,5% sería el presupuesto. Pero el crecimiento del 2 por arriba, el 2%, es presunción. Y en un presupuesto no puede haber presunción. Entonces, si además esa presunción de crecimiento se asienta sobre una estimación de inversión del 18%, un incremento del 18%, vamos a ver que la inversión está fuertemente amenazada por el contexto. Tenemos la mayoría de las empresas en este tiempo de crisis han estado consumiendo sus ahorros, cuando no su propio capital de trabajo, para poder tan siquiera sobrevivir. La presión impositiva en el país sigue subiendo. 15 impuestos más se han creado en el país. Hay una subestimación del nivel de la inflación y del tipo de cambio. Ya me voy a explicitar un poco más en eso. Hay otro elemento que también atenta contra la inversión, que es los factores institucionales. La institucionalidad, el tener la certeza, esto es fundamental.
Nadie invierte si no tiene un panorama de institucionalidad claro en el lugar donde va a ser la inversión. Tenemos otro problema, señor presidente, para crecer. El mercado de capitales. No tenemos mercado de capitales que financie la inversión privada. Y el sistema financiero de la Argentina sigue, ya esto es crónico, puesto prácticamente al servicio de la usura, no apoya la inversión, apoya el consumo, a quienes apoyan el consumo, a los sectores más humildes que se endeudan, o sea que tampoco hay una banca que pueda sostener una inversión en un incremento del 18%. El legislador Limia, y vuelvo a repetir, tengo las mejores referencias en lo personal y en lo profesional, hizo ciertamente referencia a la posibilidad de una segunda ola, una segunda pandemia. Y esto está bien que así sea. No está contemplado eso en el presupuesto. Y estoy hablando del presupuesto nacional, que es la base y el punto de partida donde se asienta la credibilidad del presupuesto de la provincia de Córdoba. No hay en el presupuesto nacional ninguna posibilidad, no se ha pensado en la posibilidad de una segunda etapa de pandemia. Con lo cual, también eso atenta fuertemente contra la inversión, porque hay una incertidumbre. Todos pensamos que en el mejor de los casos tendremos que pasar enero, febrero y marzo, un fuerte impacto, casi el 25% del año que viene va a estar bajo el régimen de pandemia. Decía, la inflación que se ha subestimado. Y no es esta una suposición. Estos son datos concretos, porque todos sabemos que en este tiempo de crisis ha habido una fuerte emisión monetaria. Eso va a impactar, presidente, va a impactar sobre los precios, no hay ninguna duda. La decisión del gobierno anunciada, que el año que viene va a actualizar las tarifas, o sea, va a haber una readecuación de las tarifas. El incremento que ha habido de la canasta básica en estos últimos meses va a impactar en el primer trimestre del año que viene. Va a ser muy difícil sostener estas estimaciones de inflación y va a ser muy difícil sostener estas estimaciones del tipo de cambio. La escasez de divisas que tenemos, claramente, bueno, restringe las importaciones, y restringir las importaciones los argentinos pagamos mucho más por los bienes y servicios que consumimos. A eso le agregamos una debilidad extrema, que es el poder de fuego, escaso poder de fuego que tiene el Banco Central, porque tiene reservas líquidas para hacer frente a la demanda de dólares, dicen entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, pero son informes serios estos. Y ha utilizado el gobierno todas las baterías para frenar la demanda de dólares. Bueno, entonces tenemos que empezar a pensar las ofertas. ¿Por dónde van a entrar dólares? ¿Por dónde van a entrar dólares en la Argentina? De dos maneras. Que el sector agropecuario, sector productivo de agropecuario, liquide sus exportaciones. Y esa perspectiva, por supuesto que es una perspectiva importante, pero está impactada por un tema, que es que se estima que van a sembrarse entre 200 y 300.000 hectáreas menos de trigo y otro tanto de maíz, y van a aumentar más o menos unas 100.000 hectáreas de soja, pero los rendimientos no van a ser los mismos porque se incorporó menos tecnología, menos semillas por los costos que ha tenido, de manera tal de que hacernos muchas ilusiones respecto a la oferta de dólares que puede venir por ese lado es muy difícil. Lo otro que queda es, por supuesto, el préstamo. Y todas estas cosas sobre las que se asienta el presupuesto provincial, que son problemas del presupuesto nacional, presunciones que tiene el presupuesto nacional y no presupuestos, se agravan cuando lo bajamos al presupuesto de la provincia de Córdoba, en donde tiene un alto impacto su deuda en dólares y un tema crónico, que es el tema de la caja de jubilaciones, señor presidente.
Y en esto, y el tema de la caja de jubilaciones me parece que merece un capítulo aparte. Si seguimos discutiendo el tema de la caja de jubilaciones con una mirada economicista, va a ser como el perro que se quiere morder la cola. Vamos a estar en ese corralito de decir, bueno, si tienen que ser 3 activos contra un pasivo, 4 activos contra un pasivo, no va a darse nunca eso. Hay que darle un salto cualitativo, hay que pensar la jubilación como un derecho y tiene que estar subsidiado. Y tiene que estar subsidiado porque es un derecho. Y si lo analizamos, casi de hecho eso ha acontecido, porque se han jubilado muchísimas personas sin haber hecho aporte, lo cual es concretamente una aceptación clara que el derecho de jubilación se tiene independientemente de lo que se haya hecho, de manera tal de que a mí me parece que tenemos que salir de esta discusión, dar un paso adelante, ir a otra generación de discusión de las jubilaciones para salir de este corset que no podemos salir. Y a mí me parece que el presupuesto de la provincia de Córdoba tiene un alto grado de pragmatismo. Ha dejado de lado algunos idearios del justicialismo, porque, bueno, se ha tenido que abrazar a una tabla salvadora, sin ninguna duda, y entonces empezamos a mirarlo, no lo analicemos desde el punto de vista de los números, que puede tener algún sesgo de error, veámoslo desde el punto de vista de las ideas, de los conceptos, de cuáles son los pensamientos que se tienen de cada uno de los sectores de la política. En el caso de los recursos, el 76% de los recursos propios que tiene la provincia, ¿saben de qué proviene, señor presidente? De ingresos brutos, que es el impuesto más recesivo que hay. Lo pagan mucho más los pobres que los ricos, sin ninguna duda. Nosotros hemos hecho algún aporte. Yo creo que estos momentos sirven para reflexionar un poco. Hemos hecho algunos aportes en este sentido porque hemos pensado en la importancia que tendría avanzar hacia un ingreso bruto discriminado para evitar un anatocismo de impuestos. Yo no sé si es el nombre que corresponde, pero en definitiva, para que lo entendamos, la Nación viene a aplicar la alícuota del IVA sobre el precio final de la factura que vende el comerciante cordobés y están incluidos los ingresos brutos, de manera tal de que los cordobeses pagamos impuestos sobre impuestos, le hacemos cobrar un porcentaje más elevado de IVA a la Nación cuando podríamos discriminarlo y nos encontraríamos con una rebaja importante en el impacto impositivo sin que eso afecte las arcas provinciales. Y podríamos ir lentamente mutando, saliendo de este sistema tan regresivo, que indudablemente tiene una alta carga ideológica que no tiene nada que ver, por lo menos, con lo que se pregona desde el oficialismo, porque se está ajustando fuertemente a los sectores que menos tienen. Por otro lado, bueno, los gastos que tiene el presupuesto, bueno, ya se habló mucho de eso. Yo creo que no vale la pena que perdamos tiempo en eso, porque lo han hecho muy bien quienes me han precedido en el uso de la palabra. Yo creo que cuando nos quedamos en el análisis ideológico del presupuesto, es ahí donde chocamos, señor presidente. Porque cuando nosotros hablamos de un gobierno progresista, o cuando el oficialismo plantea que forma parte del ideario progresista de este país, todos los partidos que venimos del campo popular, con algunos matices, obviamente que abrazamos esta idea. Y cuando hablamos de progresismo, es una cadena discursiva en donde cuando uno nombra una palabra que está vinculada con el progresismo, inmediatamente se imagina una serie de palabras. Cuando uno dice progresismo, habla de justicia social, habla de redistribución del ingreso, habla de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, se establece claramente en todo lo que es los derechos humanos establecidos por la Organización Mundial. Uno de ellos es el derecho a la vivienda.
Fíjense que no hemos hablado prácticamente de esto, señor presidente. ¿De qué progresismo vamos a hablar si no se están respetando que es un derecho humano básico? El legislador Limia muy bien dijo, cuando habló del tema de la vivienda, que se habrían preocupado por el tema de los inquilinos. Y todos aplaudimos que hubo una preocupación por parte del gobierno, se intervino, se lograron algunas cuestiones que sin ninguna duda han tenido beneficios para los inquilinos, pero eso no es un problema, es la consecuencia de los inquilinos. Los inquilinos son la consecuencia de la ausencia de un plan de vivienda sostenido en la provincia de Córdoba, que de acuerdo a los datos que se establecen seriamente a través de los organismos que analizan y estudian esta situación, establecen que hay 300.000 familias en la provincia de Córdoba, 300.000 familias que no tienen la vivienda propia. Hace falta, señor presidente, que se establezca un plan a largo plazo. Miren, para poder achicar el déficit había que estar pensando en 20.000 viviendas por año durante 15 años. Y me parece que hay que empezarlo, hay que hacerlo porque además la vivienda, además de tener un alto contenido ideológico, de algo que no puede salirse de las propuestas de un gobierno que se dice progresista, además tiene la virtud de generar puestos de trabajo. Y si usted me permite, señor presidente, voy a leerlo para no equivocarme, porque me parece que es importante conocerlo esto. En el análisis que hace el Foro Económico de la Construcción, bueno, de ahí se establece estos datos que yo le di respecto a la cantidad de viviendas que faltan, etcétera, etcétera. Hace también una segmentación entre los pobres, o sea, que están debajo de la línea de pobreza, los que están por encima de la línea de pobreza y 4 veces más, y los que están por encima de eso. Son 3 segmentos perfectamente diferenciales que podrían tener programas totalmente distintos. Los primeros, sin duda, financiamiento total del Estado, los del medio, con alguna cuestión que habría que hacer, digamos, entre los distintos sectores, los municipios, la provincia, la nación, y los que tienen mayores ingresos con buenos créditos hipotecarios, dejando de lado estos créditos para el consumo con altas tasas, que lo único que hacen es endeudar más a los más pobres. Y ahí nos encontramos entonces, señor presidente, que si construimos viviendas, y estos son datos pero concretos, reales, se estima que por cada peso invertido en la construcción de vivienda, la economía crece 2 pesos con 24 centavos. A su vez, por cada puesto de trabajo directo que se genera casi un puesto de trabajo indirecto. Es importante tener en cuenta que los puestos de trabajo que estamos hablando incluyen al plomero, al pintor, al electricista, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que me sorprende, porque esto lo repetimos todos los años, me sorprende porque es una obra tan virtuosa, es una obra tan redonda, es una obra que tiene tantas facetas, que cubre tantas demandas que tiene la sociedad, vinculadas con el trabajo, vinculadas con la vivienda digna, vinculadas con el crecimiento de la economía y sin ninguna duda vinculadas con la familia, y la familia, perspectiva de género. Es una obra que cumple con todas, pero prácticamente con todas las necesidades que tiene una sociedad que necesita de este tipo de actividad. Y yo la verdad que no sé por qué ha acontecido esto en la provincia de Córdoba. Así que yo vuelvo a repetir, señor presidente, se ha hablado mucho de esto. Me parece que sería entrar en detalles numéricos, no tendría mayor importancia. Me parece que acá la discusión también es válida, la de los números, sin ninguna duda, pero acá la discusión más importante es ver por qué nos hemos desviado de una idea de justicia social a la que muchos hemos adherido durante mucho tiempo, una idea de justicia social que no se puede pensar sin vivienda, que no se puede pensar sin vivienda digna, porque el progresismo es consolidación de la democracia, es inclusión social, es distribución de los ingresos, es desarrollo productivista.
pero fundamentalmente, y sobre todo con los perfiles de estos últimos tiempos, es respeto por los derechos humanos. Y los derechos humanos no se pueden tomar la parte que nos convenga y la otra no. Los derechos humanos son un combo. Vienen todos juntos. ¿Se toman o no se toman? Y esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nada más ni nada menos. De manera tal, señor presidente, que por lo menos en nuestro caso, que muchas veces hemos tratado de arrimar aportes, como le manifesté en el tema de la caja de jubilaciones, hemos planteado una cuestión que me parece que es importantísima. En el tema de ingresos brutos también lo hemos planteado. Puede ser que el año que viene tengamos la posibilidad de abrirnos a estas discusiones, que no tienen que ser peleas. Yo por ahí, hay veces que me parece que estoy sentado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, y yo les aclaro que Córdoba es mucho más que el Consejo Deliberante de Córdoba. Es mucho más amplio. Trasciende la frontera de Córdoba. Estamos en Córdoba del interior, es importante. Se tienen que tocar esos temas. No tenemos que quedar enredados en estas cuestiones. A mí me parece que tenemos que aprovechar la posibilidad del diálogo que nos da este ámbito. Y el diálogo sincero, cada uno opina. La opinión con fundamento tiene que ser respetada. Sobre la base de lo que ya se ha hablado y que han expresado, señor presidente, los legisladores que pertenecen a mi bancada, más esta visión un poco ideológica que le hago el planteo, señor presidente, es que por supuesto anticipamos el voto negativo a los 3 proyectos que hoy estamos tratando. Muchas gracias.